Mi nombre es Emilio Rodríguez Mendoza, y desde esta dimensión, donde ahora habito, siento la necesidad imperiosa de compartir con ustedes la experiencia que cambió para siempre mi comprensión sobre la vida y la muerte. Era ingeniero civil. Tenía 42 años cuando ocurrió lo que muchos llamarían una tragedia, pero que yo he llegado a entender como el inicio de mi verdadera existencia. Detente un instante antes de la historia de hoy. Si realmente deseas cambiar tu vida y empezar a manifestar salud, amor y prosperidad, necesitas conocer el manual de manifestación. Es un paso a paso sencillo que miles de personas ya están aplicando con resultados reales. Ingresa al enlace en la descripción y comienza ahora mismo. No esperes más. El cambio empieza cuando tomas acción. Aquel martes de octubre, el cielo de Medellín amanecía despejado, con esa luz dorada característica de nuestra ciudad eterna primavera. El aire fresco de la mañana contrastaba con el calor que ya comenzaba a sentirse mientras me dirigía hacia la obra que había sido mi obsesión durante los últimos 8 meses. El edificio Torres del Valle, un complejo residencial de lujo que se alzaría como uno de los más altos de la ciudad. 25 pisos de concreto, acero y cristal que representaban no solo un proyecto arquitectónico, sino el testimonio de mi ambición desmedida y mi orgullo profesional. Recuerdo vívidamente cómo me detuve frente al espejo del baño esa mañana, observando mi rostro cansado, las ojeras que se habían vuelto permanentes, las canas prematuras que comenzaban a platearse en mis sienes. Mi esposa Carmen me había insistido la noche anterior que necesitaba descansar, que estaba llevando las cosas demasiado lejos. Los edificios se construyen con tiempo, mi amor, no con desesperación. Me había dicho con esa dulzura que siempre caracterizó sus palabras, incluso cuando intentaba hacerme entrar en razón. Pero yo, en mi arrogancia, simplemente le respondí que no entendía la presión que llevaba sobre mis hombros. La responsabilidad de dirigir un proyecto de tal magnitud. Mis hijos, Sebastián, de 16 años, y Valentina, de 14, ya se habían acostumbrado a desayunar sin mí. Los veía corriendo por la casa, preparándose para ir al colegio, y una punzada extraña atravesó mi pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que había conversado realmente con ellos? ¿Cuándo había preguntado por sus sueños, sus temores, sus alegrías? Pero el tiempo apremiaba y una vez más dejé que las urgencias del trabajo silenciaran esa voz interior que me pedía quedarme, que me pedía ser padre antes que ingeniero. Al llegar a la obra, el bullicio característico de la construcción ya había comenzado. Los trabajadores, muchos de ellos venidos de pueblos lejanos en busca de oportunidades, me saludaban con respeto. Había entre ellos una camaradería que yo admiraba secretamente, pero de la cual me mantenía alejado por mi posición de autoridad. Don Aurelio, el maestro de obra más experimentado, un hombre de 60 años con manos curtidas por décadas de trabajo, se acercó a mí con su acostumbrada sonrisa. «Buenos días, ingeniero Emilio. Hoy vamos a terminar de instalar los últimos vidrios del piso 25. ¿Va a subir a inspeccionar?». La pregunta me llenó de una satisfacción particular. El piso 25 era mi orgullo, el coronamiento de todos mis esfuerzos. Desde allí se podía observar toda la ciudad. El valle se extendía como un tapete verde salpicado de construcciones, y en los días despejados como ese, incluso se podían distinguir las montañas lejanas que abrazan nuestra Medellín. Por supuesto, don Aurelio. Necesito verificar que todo esté según las especificaciones antes de que llegue la inspección municipal mañana. Mientras subíamos en el ascensor de construcción, una caja metálica que se balanceaba suavemente mientras ascendía por la estructura externa del edificio, pensé en lo lejos que había llegado desde mis humildes inicios. Hijo de un carpintero del barrio popular, había estudiado ingeniería con becas y trabajos nocturnos, soñando con el día en que podría construir edificios que tocaran las nubes. Mi padre, que en paz descanse, siempre me decía: «Mijo, construya con el corazón, no solo con las manos y la mente». En ese momento,
Ascendiendo hacia lo que creía era mi triunfo máximo, no comprendía la profundidad de sus palabras. El viento se intensificaba a medida que subíamos. A los 25 pisos de altura, Medellín se veía como una maqueta perfecta. Podía distinguir el centro de la ciudad, los cerros tutelares, incluso el aeropuerto a lo lejos. Era una vista que me llenaba de orgullo, pero también de una extraña melancolía que no lograba explicar. Era como si desde esa altura pudiera ver no solo la geografía de mi ciudad, sino también la geografía de mi propia vida. Los caminos que había tomado, los que había dejado atrás, las personas que había perdido en el trayecto hacia mis ambiciones. Los trabajadores ya estaban colocando los últimos paneles de vidrio. Era una operación delicada que requería precisión milimétrica. Cada panel pesaba varios cientos de kilos y debía ser posicionado exactamente según los planos. Yo supervisaba cada movimiento, cada medición, con la obsesión que caracterizaba todo mi trabajo. Quería que fuera perfecto, quería que fuera mi obra maestra. Fue entonces cuando noté algo irregular en uno de los marcos de soporte. Una soldadura que no me convencía completamente. Un detalle que quizás otros habrían pasado por alto, pero que mi ojo entrenado detectó inmediatamente. Me acerqué al borde del edificio, donde el panel estaba siendo instalado. La barandilla de seguridad estaba ahí, pero necesitaba inclinarme un poco para examinar mejor la soldadura desde el ángulo correcto. «Short, ingeniero, tenga cuidado», me gritó uno de los trabajadores, pero yo ya estaba concentrado en el análisis técnico. La soldadura efectivamente tenía una pequeña imperfección, nada que comprometiera la estructura, pero que no cumplía con mis estándares de perfección. En mi mente calculaba ya las modificaciones necesarias, el tiempo que tomaría corregirlo, el impacto en el cronograma. Fue en ese momento de concentración absoluta cuando ocurrió lo inesperado. Una ráfaga de viento, más fuerte que las anteriores, golpeó el edificio. El panel de vidrio que estaban instalando se balanceó peligrosamente. Instintivamente, extendí mi brazo para ayudar a estabilizarlo, olvidando por un momento que me encontraba parcialmente inclinado sobre la barandilla. El mundo se movió en cámara lenta. Sentí como mi centro de gravedad se desplazaba más allá del punto de no retorno. Los gritos de los trabajadores llegaron a mis oídos como ecos lejanos. Mis manos buscaron desesperadamente algo a que aferrarse, pero solo encontraron aire. En una fracción de segundo, comprendí lo que estaba sucediendo. Estaba cayendo al vacío desde el piso 25. Pero lo más extraordinario de todo es que, en esos segundos que duraron eternidades, mi mente no se llenó de pánico, sino de una claridad extraña y luminosa. Vi pasar frente a mí, como en una película acelerada, los momentos más importantes de mi vida. Vi a Carmen el día que nos conocimos en la universidad, su sonrisa tímida cuando le pedí que fuera mi novia. Vi el nacimiento de Sebastián, esa madrugada en que llegué corriendo al hospital después de recibir la llamada. Vi a Valentina dando sus primeros pasos en el jardín de nuestra casa, con esa risa cristalina que siempre llenaba de alegría nuestro hogar. Pero también vi lo que no había visto. Las noches que llegué tarde y encontré a Carmen esperándome con la cena fría, fingiendo que no importaba. Vi las obras de teatro escolares de mis hijos a las que no pude asistir porque tenía reuniones importantes. Vi los abrazos que no di, las conversaciones que pospuse, los «te amo» que guardé para después. A medida que el suelo se acercaba, una paz inexplicable se apoderó de mí. Era como si una voz interior me susurrara que esto no era el final, sino una transición. Cerré los ojos y, por primera vez en muchos años, oré. No pedí ser salvado, simplemente agradecí por la vida que había tenido, por las personas que me habían amado, a pesar de mis errores, por la oportunidad de haber existido. El impacto nunca llegó a mi conciencia. Lo último que recuerdo de mi vida física fue una sensación de flotar, de ser envuelto por una luz cálida y acogedora, como si manos invisibles me estuvieran recibiendo. Después,
Solo hubo silencio, un silencio lleno de promesas que aún no podía entender. Hermanos que me escuchan a través de estas líneas que la medium blanca tan generosamente transcribe, quiero que sepan que lo que muchos considerarían mi final fue en realidad mi comienzo. La caída, que duró apenas segundos, fue el primer paso hacia una ascensión que continúa hasta hoy. Desde esta realidad donde ahora habito, puedo afirmarles que no hay caída en el alma, solo transformación, solo el paso de una forma de existir a otra más plena y verdadera. El despertar fue como emerge un nadador que ha estado demasiado tiempo bajo el agua y finalmente rompe la superficie para respirar. Pero lo extraño, lo verdaderamente desconcertante, era que no necesitaba respirar. No sentía la urgencia del aire llenando mis pulmones. No había esa sensación desesperada por oxígeno que había imaginado tantas veces cuando soñaba con el ahogamiento. Simplemente era. Existía en una forma que mi mente terrenal luchaba por comprender. Abrí los ojos, o al menos creía hacerlo, porque el acto mismo de ver se había transformado en algo completamente diferente. No era la visión limitada por párpados y músculos oculares a la que estaba acostumbrado, sino una percepción que abarcaba dimensiones que nunca antes había experimentado. Podía ver en todas las direcciones simultáneamente, como si mi conciencia se hubiera expandido más allá de los confines de lo que antes consideraba mi cuerpo. El lugar donde me encontraba no se parecía a nada terrenal, pero tampoco era completamente ajeno. Había una familiaridad extraña en esa vastedad luminosa que me rodeaba. El suelo, si es que podía llamarse así, parecía estar hecho de una sustancia que cambiaba constantemente entre cristal líquido y nubes solidificadas. Los colores que percibía no tenían nombres en el vocabulario humano. Eran tonalidades que existían más allá del espectro visible que conocía, matices que tocaban directamente el alma sin pasar por los filtros de los sentidos físicos. Mi primer pensamiento coherente fue de confusión absoluta. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado con el dolor del impacto? ¿Por qué no había oscuridad? ¿Por qué no había fin? Intenté tocarme el rostro con las manos, pero mis manos ya no eran las manos callosas del ingeniero que había sido. Eran formas luminosas, translúcidas, que obedecían a mi voluntad, pero que existían en una frecuencia diferente a la materia densa que recordaba. Fue entonces cuando la escuché, una voz suave, melodiosa, que hablaba con el acento pausado y cariñoso de las abuelas de mi tierra. «Tranquilo, mijito, ya estás en casa». Me volví hacia la fuente de esa voz y vi a una mujer de apariencia anciana, pero con una juventud eternal en los ojos. Su piel morena brillaba con una luz interior, y su cabello blanco como la nieve se movía suavemente aunque no había viento. Vestía algo que parecía un rebozo tradicional, pero hecho de luz tejida, y sus ojos negros contenían una sabiduría que trascendía los años. «¿Quién es usted?», pregunté, sorprendido de que mi voz sonara clara y fuerte, aunque no estaba seguro de estar usando cuerdas vocales para producirla. Ella sonrió con una calidez que inmediatamente me tranquilizó. «Me llamo Esperanza, y he venido a acompañarte en estos primeros momentos. Sé que estás confundido, hijo, es natural. Todos pasamos por esto cuando llegamos aquí». «¿Llegamos? ¿Aquí? Pero yo me caí del edificio. Debería estar...» Me detuve, porque la palabra «muerto» se atoró en mi garganta inexistente. Sabía la verdad, pero mi mente se resistía a aceptarla. «Deberías estar muerto», completó Esperanza con gentileza. «Y tienes razón. Tu cuerpo físico ya no existe en el plano terrestre, pero tú, lo que realmente eres, sigues muy vivo, más vivo de lo que nunca fuiste en la tierra». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Recordé la caída, el momento de claridad absoluta, la paz inexplicable que había sentido. Y ahora estaba aquí, en este lugar imposible, conversando con esta mujer que irradiaba una serenidad que jamás había conocido. «No entiendo», murmuré. «¿Es esto el cielo? ¿El paraíso? ¿Estoy siendo juzgado?» Esperanza rió suavemente, un sonido como campanitas de plata mecidas por la brisa.
Ay, mijito, qué ideas tan limitadas nos formamos en la tierra sobre lo que viene después. Esto no es el cielo ni el infierno, como los imaginan. Esto es simplemente la continuación. El alma nunca muere, solo cambia de vestimenta. Me ayudó a incorporarme, aunque incorporarme era otro concepto que había perdido su significado tradicional. No había gravedad como la conocía, no había esfuerzo físico. Era más bien un acto de voluntad que se manifestaba inmediatamente en movimiento. «Ven», me dijo tomando mi mano luminosa con la suya. Hay mucho que debes ver y comprender. Pero primero, déjame mostrarte dónde estás. Comenzamos a movernos, aunque no estoy seguro de si caminábamos o flotábamos. El paisaje que se desplegaba ante nosotros era de una belleza indescriptible. Había jardines que se extendían hasta el infinito, con flores que cantaban melodías silenciosas y árboles cuyas hojas capturaban y reflejaban la luz como prismas vivientes. En la distancia, podía ver estructuras arquitectónicas que desafiaban toda lógica terrenal, edificios que se curvaban sobre sí mismos, puentes que conectaban diferentes niveles de realidad, plazas donde se congregaban seres luminosos en actividades que no podía comprender completamente. ¿Todos estos son?, comencé a preguntar. «Espíritus, almas, hermanos, que como tú han hecho la transición», respondió Esperanza. «Algunos llevan aquí poco tiempo, otros han estado por siglos según el tiempo terrestre, pero aquí el tiempo no funciona como allá. Un minuto puede ser una eternidad, y una eternidad puede pasar en un suspiro. Observé más detenidamente a los seres que veía en la distancia. Algunos mantenían formas vagamente humanas, como nosotros, mientras que otros parecían ser pura energía consciente, patrones de luz que danzaban y se comunicaban de maneras que mi mente recién liberada apenas comenzaba a percibir. ¿Y mi familia?». La pregunta surgió con una urgencia que me sorprendió. «Carmen, mis hijos, ¿están bien?». El rostro de Esperanza se suavizó con comprensión maternal. «Están sufriendo, como es natural. La separación física duele profundamente a quienes quedan en la tierra. Pero quiero que sepas algo importante, Emilio. Tú no los has dejado. Solo te has adelantado en el camino que todos debemos recorrer». Me llevó hacia lo que parecía un mirador, un lugar desde donde podía percibir, como a través de un velo translúcido, escenas de mi vida anterior. Vi a Carmen llorando en nuestro dormitorio, sosteniendo una de mis camisas contra su pecho. Vi a Sebastián tratando de ser fuerte, consolando a su hermana menor mientras sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Vi a Valentina en su cuarto, mirando una fotografía nuestra tomada en las últimas vacaciones familiares, cuando aún creía que tenía todo el tiempo del mundo para ser el padre que nunca fui completamente. El dolor que sentí al verlos sufrir era diferente al dolor físico que conocía. Era un dolor del alma, puro y penetrante, pero que de alguna manera no me destruía. Era como si mi nueva naturaleza me permitiera experimentar emociones con una intensidad mayor, pero también con una comprensión más profunda de su propósito. «Duele verlos así», admití, sintiendo como si fuera a llorar, aunque no estaba seguro de que las lágrimas fueran posibles en mi estado actual. «El amor verdadero siempre incluye dolor cuando hay separación», me explicó Esperanza. «Pero también incluye la certeza de que esa separación es temporal. Volverás a verlos, Emilio, y cuando ese momento llegue, será una reunión más dulce de lo que puedes imaginar ahora. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? El cuándo depende del camino que cada alma debe recorrer. El cómo, bueno, hay formas de comunicarse, de hacer sentir tu presencia, pero eso viene después, cuando hayas comprendido mejor tu nueva realidad. Pasamos lo que podrían haber sido horas o días explorando este nuevo mundo. Esperanza me mostró bibliotecas inmensas, donde el conocimiento no estaba almacenado en libros, sino que flotaba libre en el aire, disponible para cualquier mente que deseara absorberlo. Me llevó a lugares de sanación donde almas recién llegadas, algunas confundidas como yo, otras en shock por muertes traumáticas, recibían el amor y la orientación necesarios para adaptarse a su nueva existencia.
Conocí a otros espíritus en diferentes etapas de su jornada post-mortem. Había una mujer llamada Mercedes que había partido años atrás en un accidente de tránsito en Bogotá y que ahora se dedicaba a ayudar a otros que habían muerto de manera similar. Había un hombre mayor, don Felipe, que había sido médico en vida y que continuaba su trabajo de sanación desde este plano, enviando energía curativa a hospitales y clínicas en la tierra. ¿Todos trabajamos aquí?, pregunté a Esperanza mientras observaba la actividad constante a nuestro alrededor. El alma nunca descansa en el sentido de la inactividad, me respondió. Pero aquí, el trabajo no es una carga, sino una expresión natural del amor. Cuando comprendes que todo está conectado, que cada acto de servicio eleva no solo a quien lo recibe, sino a quien lo da, el trabajo se convierte en alegría. Fue entonces cuando comencé a entender la primera gran lección de mi nueva existencia. En la tierra había trabajado por ambición, por reconocimiento, por la satisfacción del ego. Había construido edificios para demostrar mi valía, para dejar una marca que dijera, Emilio Rodríguez estuvo aquí. Pero ahora, viendo la vastedad de este mundo espiritual, comprendía que la verdadera construcción no era de concreto y acero, sino de conexiones de amor, de actos de servicio, de momentos de comprensión que elevaban la conciencia tanto propia como ajena. ¿Qué trabajo haré yo aquí?, pregunté, sintiendo por primera vez desde mi llegada una emoción que se acercaba a la esperanza. Esperanza me miró con esos ojos que parecían contener universos. Eso lo descubrirás a medida que te conozcas mejor a ti mismo. Pero puedo decirte una cosa, tu experiencia con la caída, tu comprensión de lo que significa construir y ver las cosas desde las alturas, será muy valiosa para ayudar a otros que han caído como yo, otros que necesitan aprender que en el alma no existe la caída, solo la elevación, que la verdadera altura no se mide en metros sobre el suelo, sino en niveles de conciencia, en grados de amor, en la capacidad de ver más allá de las ilusiones que creemos realidades en la tierra. Mientras las palabras de esperanza resonaban en mi ser recién transformado, sentí que comenzaba una nueva fase de mi existencia. Había muerto físicamente, pero había nacido espiritualmente. La caída que había durado segundos me había llevado a una elevación que, intuía, duraría por toda la eternidad. Los días en este nuevo plano de existencia transcurrían de manera diferente a como había conocido el tiempo en la tierra. No había amanecer ni anochecer. No había el ritmo marcado por el reloj que había dominado mi vida anterior. En su lugar, había ciclos de comprensión, momentos de revelación que marcaban el paso de mi evolución espiritual. Esperanza me había explicado que cada alma tiene su propio ritmo de adaptación y aprendizaje, y que lo que estaba a punto de vivir era una parte esencial de mi proceso de purificación. «Ha llegado el momento, Fab, mijito», me dijo una mañana eterna, mientras paseábamos por uno de esos jardines imposibles donde las flores parecían estar hechas de música cristalizada. «Es hora de que veas tu vida con los ojos del alma, sin los velos que la carne y el ego ponían ante tu vista». Me condujo hacia una estructura que no había visto antes, aunque no estaba seguro si había aparecido súbitamente o si mi percepción se había expandido lo suficiente para notarla. Era como un anfiteatro circular, pero construido con una sustancia que parecía ser luz solidificada. En el centro había algo que podría describir como una pantalla, aunque era más bien una ventana dimensional que mostraba escenas con una claridad y una profundidad que ninguna tecnología terrestre podría alcanzar. «Aquí», me explicó Esperanza mientras tomaba mi mano luminosa, «verás tu vida tal como fue realmente, no como creías que era o como deseabas que hubiera sido. Será doloroso, hijo, pero es necesario. Solo enfrentando nuestra verdad podemos crecer y evolucionar». Me senté en lo que parecía un banco de energía cristalizada, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión.
La pantalla comenzó a brillar con mayor intensidad, y de repente, como si hubiera sido transportado en el tiempo, me vi a mí mismo a los 25 años, recién graduado de la universidad, lleno de sueños y ambiciones. Era una época que recordaba con nostalgia, cuando Carmen y yo éramos novios y planeábamos nuestro futuro juntos. En la pantalla podía verme en nuestro pequeño apartamento de estudiantes, trabajando hasta altas horas en proyectos de ingeniería mientras ella estudiaba pedagogía en la mesa de la cocina. Lo que me sorprendió al ver esa escena desde mi nueva perspectiva espiritual fue darme cuenta de detalles que en su momento había pasado por alto completamente. Veía a Carmen levantándose silenciosamente para prepararme café cuando notaba que me quedaba dormido sobre los planos. La veía guardando sus propios libros para hacerme espacio cuando yo llegaba con más trabajo. Veía cómo sus ojos se iluminaban cada vez que le contaba sobre mis proyectos, aunque muchas veces yo estaba tan absorto en mis explicaciones técnicas que no notaba que lo que realmente la emocionaba no eran los edificios, sino verme apasionado por algo. ¿Qué ves, Emilio?, me preguntó Esperanza suavemente. Veo que incluso entonces ella me amaba más de lo que yo me daba cuenta, respondí sintiendo una emoción extraña que era mitad gratitud, mitad pesar. Continúa observando, me indicó. Las escenas se sucedían como un río de recuerdos vivientes. Vi nuestro matrimonio, esa ceremonia sencilla en la iglesia del barrio donde crecí, con la presencia de nuestras familias humildes pero llenas de amor. Vi los primeros años de casados, cuando vivíamos en una casa pequeña en la periferia de Medellín y yo trabajaba para una empresa constructora, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. En esas escenas tempranas pude ver a un Emilio que aún conservaba cierta humildad, que llegaba a casa ansioso por contarle a Carmen sobre su día, que jugaba con los niños del vecindario cuando tenía tiempo libre. Pero también pude ver el momento exacto en que algo comenzó a cambiar en mí. Fue cuando conseguí mi primer proyecto importante, la supervisión de un centro comercial en el sur de la ciudad. El reconocimiento que recibí de mis superiores, los elogios en las reuniones de trabajo, la sensación de importancia que me invadió cuando otros ingenieros más veteranos comenzaron a consultarme sobre detalles técnicos. Todo eso despertó en mí algo que hasta entonces había permanecido dormido, la sed de poder y reconocimiento. La pantalla me mostró cómo, gradualmente, mis conversaciones con Carmen se volvieron más centradas en mis logros profesionales y menos en nuestros sueños compartidos. Vi cómo dejé de preguntarle sobre sus clases en el colegio donde enseñaba, cómo mis respuestas a sus historias del día se volvieron más automáticas y distraídas. Cuando nació Sebastián, recordaba haber sentido una alegría inmensa, un amor que creía transformador. Pero al ver esas escenas desde mi nueva perspectiva, me di cuenta de que incluso en esos momentos sagrados, una parte de mi mente estaba siempre en el trabajo. En la pantalla pude verme cargando a mi hijo recién nacido mientras hablaba por teléfono con un contratista. Vi a Carmen, exhausta después del parto, tratando de llamar mi atención mientras yo revisaba planos en la mesa del hospital. «Dios mío», murmuré, sintiendo como si mi corazón inexistente se comprimiera. ¿Cómo pude ser tan ciego? «El ego es el velo más denso que existe, Mobar», me explicó Esperanza. «Nos hace creer que somos más importantes de lo que realmente somos, pero también nos impide ver la importancia de lo que realmente importa». Las escenas continuaron, y con cada una, mi comprensión de mi vida anterior se volvía más dolorosa, pero también más clara. Vi el nacimiento de Valentina, y cómo esta vez estuve aún más distraído, porque justo en esa época estaba compitiendo por la dirección de mi primer gran proyecto residencial. Vi a mi esposa tratando de manejar sola las noches sin sueño de 2 niños pequeños, porque yo consideraba que mi trabajo era más importante que cambiar pañales o calmar llantos nocturnos. Pero lo que más me dolió fue ver una escena específica que había olvidado completamente. Sebastián tenía unos 8 años y había participado en una competencia de ciencias en su colegio.
había construido un modelo de puente usando palitos de helado, inspirado, según me contó Carmen, por las historias que escuchaba cuando yo hablaba de mis proyectos. El niño había ganado el primer lugar y estaba emocionadísimo por contármelo. En la pantalla me vi llegando a casa esa noche, tarde como siempre, encontrando a Sebastián esperándome en pijama con su modelo en las manos. Sus ojos brillaban de emoción mientras me mostraba su creación y me explicaba cómo había calculado la resistencia de los materiales. Pero yo, cansado y preocupado por un problema surgido en la obra ese día, apenas le presté atención. Le di una palmadita distraída en la cabeza. Murmuré algo como, «Muy bien, campeón», y me dirigí directamente a mi estudio para revisar unos planos. La pantalla me mostró el rostro de mi hijo en ese momento, cómo la emoción se desinfló como un globo pinchado, cómo sus pequeños hombros se encogieron de decepción. Vi cómo Carmen se acercó a consolarlo, tomando el modelo en sus manos y escuchando con genuino interés toda la explicación que yo había rechazado. «No», murmuré, y por primera vez desde mi llegada a este plano, sentí que podía llorar. «Por favor, no me muestres más de esto». Pero Esperanza me tomó la mano con firmeza. «Es necesario, mijito. Solo viendo toda la verdad puedes sanar y crecer». Las escenas se multiplicaron, cada una mostrándome aspectos de mi comportamiento que había justificado, racionalizado o simplemente ignorado. Vi cumpleaños perdidos, obras de teatro escolares a las que no asistí, conversaciones interrumpidas por llamadas de trabajo, promesas de tiempo en familia que nunca cumplí. Vi cómo mi obsesión por el éxito profesional había creado una distancia creciente entre mis hijos y yo, una distancia que ellos habían tratado de cerrar repetidamente hasta que finalmente se resignaron a que papá siempre estaba ocupado. Pero quizás lo más revelador fue ver las escenas donde aparecían otros personajes de mi vida anterior. Vi a don Aurelio, el maestro de obra, no solo como el trabajador eficiente que yo percibía, sino como un hombre con su propia historia, sus propias preocupaciones familiares, sus propios sueños que había dejado de lado para mantener a su familia. Vi a mis empleados, no como recursos humanos para completar proyectos, sino como personas completas con vidas complejas fuera de la oficina. En una escena particularmente impactante, me vi despidiendo a un ingeniero junior llamado Carlos, porque había llegado tarde varias veces en un mes. En mi memoria había sido una decisión empresarial sensata, necesaria para mantener la disciplina del equipo. Pero la pantalla me mostró lo que no había sabido entonces. Carlos llegaba tarde, porque su madre estaba enferma de cáncer y él era su único cuidador. El joven ingeniero nunca me había contado su situación porque mi actitud distante y autoritaria no invitaba a las confidencias personales. Vi a Carlos limpiando su escritorio después de nuestra conversación, con lágrimas en los ojos, no solo por perder el trabajo, sino por sentirse incomprendido e invisible. Vi cómo ese despido afectó no solo su estabilidad económica, sino su autoestima y su fe en la bondad humana. «¿Qué pasó con él?», pregunté a Esperanza, sintiendo un peso terrible en mi conciencia. Consiguió otro trabajo eventualmente, pero la experiencia lo marcó. Se volvió más retraído, menos confiado en sus superiores. Afortunadamente, encontró jefes más comprensivos después, pero el daño tardó años en sanar. La revelación me golpeó como un rayo. Mi comportamiento no había afectado solo a mi familia. Había tenido ondas expansivas que tocaron las vidas de muchas personas. Cada decisión tomada desde el ego, cada momento en que elegí la ambición sobre la compasión, había creado sufrimiento que se extendía más allá de lo que podía imaginar. Pero la pantalla aún no había terminado. Me mostró escenas de mis últimos años, cuando el éxito profesional que tanto había buscado finalmente llegó. Vi los reconocimientos, las invitaciones a conferencias, los artículos en revistas especializadas que mencionaban mis proyectos. Vi cómo me pavoneaba en eventos sociales, hablando de mis logros, con una arrogancia que ahora me resultaba nauseabunda. Y vi algo más. Vi cómo,
Incluso en el pináculo de mi carrera, había una vacuidad en mi interior que no lograba llenar. Vi momentos de soledad profunda en mi oficina de lujo, cuando me quedaba trabajando hasta tarde, no porque fuera necesario, sino porque no sabía cómo relacionarme con mi propia familia, cómo ser simplemente esposo y padre, en lugar de el ingeniero exitoso. ¿Por qué me muestras todo esto?, pregunté finalmente, sintiéndome abrumado por el peso de mi propia ceguera. «Oscar, porque», respondió Esperanza con infinita paciencia, «solo reconociendo nuestros errores podemos perdonarnos a nosotros mismos y comenzar a sanar. Y solo sanando nosotros mismos podemos ayudar a sanar a otros». Me quedé en silencio, contemplando la totalidad de lo que había visto. Mi vida, que desde mi perspectiva terrenal había considerado exitosa y bien vivida, se revelaba ahora como una serie de oportunidades perdidas, de momentos de conexión humana sacrificados en el altar de la ambición personal. Sin embargo, junto con el dolor del reconocimiento, comenzaba a sentir algo más, una extraña liberación. Toda la vida había cargado con el peso de mantener una imagen, de ser el profesional perfecto, el esposo ideal, el padre exitoso. Ahora, viendo toda mi verdad sin máscaras ni justificaciones, me sentía extrañamente libre. Ya no tenía que pretender ser algo que no era. Podía, finalmente, comenzar a ser quien realmente estaba destinado a ser. Después de haber enfrentado la dolorosa pero liberadora revisión de mi vida terrenal, Esperanza me llevó a un lugar que describió como el puente entre mundos. Era una estructura etérea que parecía extenderse infinitamente en ambas direcciones, suspendida sobre lo que podría llamar un valle de luces danzantes. Desde allí, podía percibir con mayor claridad las vibraciones que emanaban del plano físico, especialmente aquellas cargadas de dolor, amor o desesperación. «Ahora que has visto tu verdad», me explicó Esperanza mientras caminábamos por este puente luminoso, «es tiempo de que aprendas una de las misiones más sagradas que podemos cumplir desde este plano. Consolar a quienes hemos dejado atrás, hacerles saber que seguimos existiendo, que el amor trasciende la muerte física». Sus palabras despertaron en mí una urgencia que había estado latente desde mi llegada. La necesidad de comunicarme con Carmen y mis hijos se había vuelto casi física, si es que tal palabra tenía sentido en mi nueva existencia. Los había visto sufrir durante mi revisión de vida, y el peso de su dolor era algo que cargaba como una responsabilidad sagrada. «¿Cómo puedo hablarles?», pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. «¿Pueden escucharme desde aquí?». «Existen diferentes formas», me respondió Esperanza. «Algunas almas aprenden a manifestar su presencia directamente, a través de sueños, de señales sutiles, de esa sensación que los vivos tienen a veces de que sus seres queridos están cerca. Pero hay una forma más directa, más clara, que requiere de la colaboración de almas encarnadas que han desarrollado la sensibilidad necesaria para servirnos de puente». Me llevó hacia una zona del puente donde pude ver, como a través de un velo tenuemente luminoso, escenas del mundo físico. Vi centros espíritas en diferentes ciudades de Colombia, lugares donde grupos de personas se reunían con la intención genuina de comunicarse con quienes habían partido. En Bogotá, en una casa sencilla del barrio La Candelaria, vi un grupo de unas 15 personas sentadas en círculo, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados en actitud de oración. Entre ellas destacaba una mujer de unos 50 años, de cabello castaño recogido y rostro sereno. Sus manos, que descansaban sobre la mesa, comenzaron a moverse sutilmente, como si una fuerza externa las guiara. Esperanza notó mi fascinación por esta escena. «Esa es Blanca», me dijo. Roysken es una médium psicógrafa de gran pureza de corazón. Ha dedicado gran parte de su vida a servir de canal para que almas como nosotros puedan comunicarse con el plano físico. Su misión es hermosa y sacrificada porque muchas veces recibe más críticas que reconocimiento por su trabajo. Observé a Blanca con creciente interés. Había algo en su presencia que irradiaba paz y humildad genuinas.
No se comportaba como alguien que buscara protagonismo o reconocimiento, sino como un instrumento dispuesto a servir. Sus manos se movían ahora con más decisión sobre el papel, escribiendo palabras que claramente no provenían de su propia mente consciente. ¿Puedo comunicarme a través de ella?, pregunté, sintiendo una emoción nueva, una esperanza que no había experimentado desde mi llegada a este plano. «Es posible», respondió Esperanza. «Pero primero debes aprender a modular tu energía espiritual. Comunicarse con el plano físico requiere de una vibración específica, de una forma de proyectar tu esencia que no abrume al médium ni distorsione el mensaje». Durante lo que podrían haber sido días o semanas en tiempo terrestre, Esperanza me enseñó técnicas que jamás habría imaginado que existieran. Aprendí a concentrar mi conciencia en un punto específico, a proyectar mis pensamientos con una claridad y una intensidad que pudieran atravesar el velo entre dimensiones. Era como aprender un nuevo idioma, pero en lugar de palabras, usaba la esencia misma de mi ser. Me enseñó también sobre la importancia de las intenciones puras en la comunicación mediúnica. Recuerda, me decía, que no se trata de demostrar que existes, sino de brindar consuelo, de compartir sabiduría, de ayudar a quienes amas a encontrar paz en su dolor. Finalmente, llegó el momento en que Esperanza consideró que estaba preparado para mi primer intento de comunicación. Me llevó nuevamente al puente, donde podía ver que Blanca se preparaba para otra sesión mediúmnica. Esta vez, entre los asistentes reconocí a alguien que hizo que mi corazón inexistente diera un vuelco. Era Carmen. Mi esposa estaba allí, sentada tímidamente al final del círculo, con los ojos enrojecidos por el llanto y las manos temblorosas. Llevaba puesta la blusa azul que le había regalado en nuestro último aniversario, y su cabello, normalmente perfectamente peinado, mostraba el desaliño de alguien que había dejado de preocuparse por las apariencias en medio del dolor. «¿Cómo llegó hasta allí?», pregunté a Esperanza, emocionado y nervioso a la vez. «Una compañera de trabajo le habló sobre este lugar. Carmen ha estado buscando desesperadamente alguna forma de comunicarse contigo. Su dolor es tan profundo que está dispuesta a intentar cualquier cosa que le ofrezca la posibilidad de una conexión». Ver a Carmen en ese estado me llenó de una determinación férrea. Tenía que lograr comunicarme con ella. Tenía que hacerle saber que seguía existiendo, que la amaba más de lo que nunca le había demostrado en vida. «Concéntrate», me instruyó Esperanza. «Piensa en tu amor por ella, en tu necesidad de consolarla. Deja que esa emoción guíe tu energía hacia las manos de Blanca». Cerré mis ojos espirituales y me concentré con una intensidad que jamás había aplicado a ningún proyecto de ingeniería. Pensé en Carmen, en nuestros primeros años juntos, en la forma como su sonrisa iluminaba cualquier habitación, en su paciencia infinita con mis defectos, en su amor incondicional a pesar de mis errores. Sentí como si una corriente de energía fluyera desde mi ser hacia el plano físico. Era una sensación extraña, como si parte de mí se estirara a través de dimensiones para tocar suavemente la conciencia receptiva de Blanca. De repente vi que las manos de la médium comenzaron a moverse sobre el papel. Sus ojos permanecían cerrados, pero había una expresión de concentración profunda en su rostro. Su mano derecha se movía con movimientos seguros y fluidos, escribiendo palabras que yo podía percibir incluso desde mi plano. «Mi querida Carmen, soy yo, tu Emilio. Necesito que sepas que estoy bien, que sigo existiendo, que la muerte no ha podido separarnos realmente». Vi cómo Carmen se inclinaba hacia adelante, con los ojos muy abiertos, leyendo cada palabra que Blanca escribía. Sus manos temblaron mientras alcanzaba el papel y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No puede ser», murmuró. «Realmente eres tú». A través de Blanca, continué escribiendo. «Soy yo, mi amor. Sé que es difícil de creer, pero quiero que sepas que nunca te he dejado. La caída que terminó con mi vida física fue el comienzo de mi verdadera existencia. Desde aquí puedo verte, puedo sentir tu dolor, y mi único deseo es consolarte.
Carmen comenzó a sollozar, pero ya no era el llanto desesperado de los días anteriores. Había en sus lágrimas una mezcla de dolor y alivio, de incredulidad y esperanza. «¿Cómo puedo estar segura de que eres realmente tú?», preguntó con voz temblorosa. Pensé rápidamente en algo que solo nosotros sabíamos, un recuerdo íntimo que no habría compartido con nadie más. A través de las manos de Blanca escribí: «¿Recuerdas la noche de nuestro primer aniversario, cuando se fue la luz en todo el barrio y cenamos a la luz de las velas? Me dijiste que los apagones eran como regalos del cielo, porque me obligaban a parar de trabajar y estar realmente contigo. Esa noche te dije que eras la luz de mi vida, y tú me respondiste que entonces nunca necesitaríamos electricidad». Carmen se llevó las manos al rostro, ahogando un grito. «Eres tú», susurró. «Realmente eres tú. Nadie más conoce esa historia». Durante las siguientes horas logré comunicarme con Carmen a través de Blanca de una manera que jamás había soñado posible. Le hablé de mi experiencia después de la muerte. Le describí el lugar de paz donde me encontraba. Le aseguré que no había sufrimiento en mi transición, pero sobre todo le pedí perdón. «Carmen, necesito que sepas cuánto me arrepiento de no haber sido el esposo que merecías. Estaba tan cegado por mis ambiciones que no vi el tesoro que tenía en casa. Ahora, desde aquí, puedo ver todo con claridad. Tu amor, tu paciencia, tu dedicación, todo lo que di por sentado». También le hablé de los niños. «Dale a Sebastián y a Valentina todo mi amor. Diles que estoy orgulloso de ellos, que lamento no haber estado más presente en sus vidas. Quiero que sepan que desde aquí los protejo y los guío». Las siguientes sesiones mediúmnicas se convirtieron en una rutina sagrada. Carmen regresaba cada semana al centro espírita, y yo había aprendido a conectarme más fácilmente con Blanca. A través de estos encuentros, pude guiar a mi familia a través de su proceso de duelo, ayudarlos a encontrar paz en medio del dolor. En una ocasión memorable, logré comunicarme directamente con Sebastián, quien había venido acompañando a su madre, lleno de escepticismo, pero también de una esperanza desesperada. Le hablé del modelo de puente que había construido años atrás. Le pedí perdón por no haber prestado atención a su emoción en aquella noche, y le dije cuán orgulloso estaba de ver al joven responsable y amoroso en que se había convertido. Valentina fue más difícil de alcanzar al principio, porque su dolor se había convertido en rabia. Pero finalmente, a través de la mediumnidad de Blanca, pude hablarle de sus sueños de ser artista, algo que en vida había desalentado por considerarlo poco práctico. Desde mi nueva perspectiva, le aseguré que el arte era una de las formas más elevadas de expresión del alma y que tenía todo mi apoyo para seguir ese camino. Estos encuentros mediúmnicos no solo consolaron a mi familia, sino que me transformaron a mí también. Cada comunicación me enseñaba algo nuevo sobre el amor, sobre la responsabilidad que tenemos los unos con los otros, sobre la importancia de las palabras de aliento y perdón. Blanca, por su parte, se había convertido en más que un simple canal de comunicación. Su humildad, su dedicación desinteresada al servicio de otros, me enseñaba sobre la verdadera grandeza espiritual. A través de ella, había aprendido que la verdadera construcción no era la de edificios de concreto, sino la de puentes de amor entre dimensiones, entre corazones, entre almas que se aman eternamente. Han pasado muchos ciclos desde aquella primera comunicación con Carmen a través de la querida Blanca, y mi comprensión sobre la naturaleza de la existencia ha evolucionado de maneras que jamás habría imaginado cuando era ese ingeniero obsesionado con levantar estructuras de concreto y acero. Desde esta dimensión luminosa donde ahora habito, puedo contemplar no solo mi propia transformación, sino también el magnífico tapiz de conexiones que unen a todas las almas, encarnadas y desencarnadas, en una sinfonía eterna de amor y aprendizaje. Esperanza, mi querida guía, me ha enseñado que cada alma que llega a este plano trae consigo no solo las experiencias de su última encarnación, sino también las herramientas únicas que puede ofrecer para el bien común.
Mi experiencia como ingeniero, mi conocimiento sobre construcción y mi dramática transición a través de la caída se han convertido en recursos valiosos para una misión que nunca habría concebido en mis días terrenales. Emilio, me dijo Esperanza durante uno de nuestros encuentros en los Jardines Eternos, ha llegado el momento de que conozcas cuál será tu trabajo principal en este plano. Tu experiencia con la caída, tanto física como espiritual, te ha preparado para ayudar a almas que enfrentan situaciones similares. Me llevó a un lugar que describió como el centro de acogida para transiciones traumáticas. Era una estructura de belleza indescriptible, que parecía cambiar su arquitectura según las necesidades emocionales de quienes llegaban allí. A veces se manifestaba como un hospital luminoso, otras como un hogar acogedor y en ocasiones como un templo de meditación. Lo que permanecía constante era la sensación de paz absoluta y amor incondicional que emanaba de cada rincón. Aquí, me explicó Esperanza, llegan las almas que han partido del plano físico de manera súbita o traumática. Accidentes, caídas, tragedias inesperadas. Muchas de ellas llegan confundidas, algunas en shock, otras llenas de rabia o terror. Tu misión será ayudarlas a comprender que lo que experimentaron como una caída, en realidad fue una elevación. En ese momento comprendí la perfecta sincronía del universo espiritual. Mi propia experiencia, que en la tierra había considerado un final trágico, se revelaba ahora como una preparación divina para servir a otros en circunstancias similares. La caída, que había durado segundos, me había enseñado sobre la naturaleza ilusoria de la muerte física, y esa sabiduría era exactamente lo que otras almas necesitaban escuchar en sus momentos de mayor confusión. Mi primer caso fue el de un joven llamado Andrés, un montañista de Ecuador que había muerto en una caída durante una expedición en los Andes. Llegó a nuestro centro completamente desorientado, todavía intentando aferrarse a cuerdas que ya no existían, gritando nombres de compañeros que había dejado atrás en el mundo físico. ¿Dónde estoy?, me preguntó cuando me acerqué a él. ¿Qué pasó con la caída? ¿Dónde está mi equipo de rescate? Con la paciencia que había aprendido de Esperanza, le expliqué suavemente su nueva situación. Andrés, hermano, la caída terminó. Estás a salvo ahora. Tu cuerpo físico ya no existe, pero tú, tu esencia, tu alma, está más viva que nunca. Sus ojos, todavía llenos de la confusión típica de una transición traumática, me miraron con incredulidad. No puede ser. Estaba escalando. Había alcanzado casi la cima. No puedo estar muerto. Tengo planes. Tengo sueños por cumplir. Y los cumplirás, le aseguré. Solo que de una forma diferente a como habías imaginado. Ven, déjame mostrarte algo. Lo llevé a uno de los miradores del centro, desde donde podía contemplar la vastedad luminosa de nuestro plano de existencia. Le mostré las montañas espirituales que se alzaban en nuestro horizonte, picos de cristal líquido que cambiaban de color según los pensamientos y emociones de quienes los contemplaban, cumbres que no requerían cuerdas ni equipos para ser escaladas, sino solo la voluntad pura del alma. Ort, en la tierra, le expliqué. Escalabas montañas de piedra limitado por un cuerpo físico. Aquí puedes escalar montañas de conciencia, alcanzar alturas de comprensión que no tienen límite. Tu pasión por las alturas no ha muerto contigo, simplemente se ha transformado. Gradualmente, Andrés comenzó a comprender. Sus ojos se llenaron de una luz nueva cuando le mostré cómo podía moverse por nuestro plano simplemente con la intención, cómo podía volar a cualquier lugar que deseara explorar. Su espíritu aventurero encontró en esta nueva realidad un campo de exploración infinito. Casos como el de Andrés se multiplicaron. Llegó Rosa, una abuela de Perú que había muerto en una caída por las escaleras de su casa mientras cuidaba a sus nietos. Su mayor angustia no era por su propia muerte, sino por haber dejado a los pequeños sin supervisión. A través de mi experiencia con Carmen y mis hijos, pude ayudarla a comprender que el amor de una abuela trasciende la muerte física, que podía seguir cuidando a sus nietos desde nuestro plano,
enviándoles protección y guía espiritual. Llegó también Miguel, un trabajador de la construcción de México que había caído de un andamio mal asegurado. Su rabia era inmensa, no solo por morir tan joven, sino por las condiciones de seguridad deficientes que habían causado su muerte. Con él compartí mi propia experiencia en la industria de la construcción, mi comprensión tardía sobre la importancia de valorar la vida humana por encima de los cronogramas de obra. Con Miguel, le dije durante una de nuestras conversaciones, tu muerte no fue en vano si puede servir para que otros trabajadores estén más seguros. Desde aquí podemos influir en las mentes de ingenieros y supervisores para que prioricen la seguridad. Tu experiencia puede salvar vidas. Lo que más me emocionaba de este trabajo era ver cómo cada alma que ayudaba a sanar encontraba su propia forma de servir a otros. Andrés se convirtió en un guía para montañistas en momentos de peligro, enviándoles intuiciones sobre rutas seguras. Rosa se especializó en consolar a abuelas recién llegadas que habían dejado nietos pequeños. Miguel se dedicó a inspirar mejores prácticas de seguridad en obras de construcción a través de sueños y presentimientos enviados a supervisores. Pero mi trabajo no se limitaba solo a las almas recién llegadas. Esperanza me enseñó que también podíamos trabajar con los vivos, ayudando a quienes enfrentaban crisis existenciales o momentos de desesperación. A través de la mediumnidad de Blanca y otros canales sensibles, comencé a enviar mensajes de esperanza a personas que contemplaban el suicidio o que habían perdido la fe en la vida. Recuerdo particularmente el caso de una ingeniera joven en Bogotá llamada Patricia, que después de un fracaso profesional había perdido toda confianza en sí misma. A través de sueños y coincidencias aparentemente casuales, logré hacerle llegar mensajes sobre la naturaleza temporal de los fracasos terrenales, sobre cómo cada caída puede convertirse en una oportunidad para construir bases más sólidas. Patricia nunca supo conscientemente que estaba recibiendo ayuda desde nuestro plano, pero gradualmente recuperó su fuerza interior y se convirtió en una profesional más compasiva y consciente. Años después, cuando Blanca me contó que Patricia había implementado revolucionarios programas de seguridad en sus obras, inspirada por intuiciones que no podía explicar, supe que nuestro trabajo había dado frutos. Mis comunicaciones con Carmen y mis hijos también evolucionaron. Ya no eran solo sesiones de consuelo, sino verdaderos intercambios de sabiduría y amor. Sebastián había decidido estudiar ingeniería como yo, pero con un enfoque completamente diferente. A través de nuestras comunicaciones mediúmnicas, le transmití la importancia de construir no solo edificios, sino comunidades, de crear estructuras que sirvieran a la humanidad y no solo al ego del constructor. Valentina había seguido su pasión artística y desde nuestro plano yo le enviaba inspiración para crear obras que tocaran el alma de quienes las contemplaran. Sus pinturas comenzaron a tener una cualidad especial, una luminosidad que la gente no podía explicar, pero que los conmovía profundamente. Era mi amor paternal fluyendo a través de sus pinceles. Carmen, por su parte, se había convertido en una defensora de la mediumnidad responsable. Había comenzado a trabajar con Blanca, ayudando a otras familias que habían perdido seres queridos a encontrar consuelo a través de la comunicación espiritual. Su dolor se había transformado en compasión, su pérdida en una misión de servicio. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dije a Esperanza durante una de nuestras caminatas por los jardines infinitos. En la tierra construía edificios que eventualmente se derrumbarían, que serían demolidos, o que simplemente se deteriorarían con el tiempo. Aquí estoy construyendo puentes de amor que son eternos, estructuras de comprensión que nunca se desmoronan. Esperanza sonrió con esa sabiduría maternal que tanto había llegado a amar. Ahora entiendes, mijito. ¿Cuál es la verdadera arquitectura? No es la que trabaja con materiales perecederos, sino la que construye con amor, con comprensión, con servicio al prójimo. Desde mi perspectiva actual, puedo ver cómo mi vida terrenal
con todos sus errores y aciertos, fue una preparación perfecta para mi verdadera misión. Los años de obsesión con la construcción física me habían enseñado sobre planificación, sobre la importancia de bases sólidas, sobre la satisfacción del trabajo bien hecho. Pero también me habían mostrado, a través de mi ceguera hacia mi familia, la importancia de no perder de vista lo que realmente importa. La caída que terminó con mi vida física fue del momento de mayor claridad de mi existencia terrenal. En esos segundos de vuelo involuntario, cuando todas las ilusiones se desvanecieron y solo quedó la verdad pura, comprendí que el alma no puede caer porque pertenece a las alturas eternas. Esa comprensión se ha convertido ahora en el fundamento de todo mi trabajo en este plano. A todos ustedes que escuchan estas palabras a través de la mediumnidad de nuestra querida Blanca, quiero dejarles este mensaje. La muerte no existe. Lo que llamamos muerte es simplemente el momento en que el alma se libera de las limitaciones del cuerpo físico para continuar su jornada en dimensiones más amplias y luminosas. No teman a la caída, fe hermanos, porque en el alma no hay caída posible. Solo hay ascensión, solo hay crecimiento, solo hay amor que se expande eternamente. Construyan en vida puentes de amor, estructuras de compasión, edificios de servicio al prójimo. Esas serán las únicas construcciones que perdurarán más allá del tiempo, las únicas obras que podrán contemplar con orgullo cuando lleguen a este plano de luz eterna. Y recuerden siempre, aquellos que amamos nunca nos dejan realmente, solo se adelantan en el camino, construyendo puentes de luz para que cuando llegue nuestro momento de reunirnos, el reencuentro sea una celebración de amor eterno. Con todo mi amor desde las alturas verdaderas, su hermano Emilio, a través de las manos benditas de la médium Blanca,